La acústica y el sonido. La acústica es el estudio del sonido y sus fenómenos. Su nombre proviene del griego acústicos, relacionado con la audición. Pero, ¿qué es el sonido? Es una onda mecánica longitudinal, la cual necesita un medio para propagarse, y típicamente es el aire. Su rango de frecuencia audible, o ancho de banda, va de los 20 Hz hasta los 20 kHz. De 20 kHz a 15 MHz tenemos lo que llamamos el ultrasonido. Una onda sonora es producida por un objeto que vibra armónicamente, por ejemplo, un diapasón. Al golpearlo, empieza a vibrar, empujando el aire frente a él, creando una serie de compresiones, indicados con la letra C, y rarefacciones, indicados con la letra R. Esto es de las partículas del aire. La C se comprime las partículas y la R se separan las partículas. Esta concentración y separación de las partículas del aire producen pequeñas variaciones de presión, que son muy pequeñas, pero forman una onda senoidal. En donde tenemos la compresión tenemos la cresta, y donde tenemos la rarefacción tenemos el valle. La longitud de onda se mide de rarefacción a rarefacción o de compresión a otra compresión adyacente. La amplitud es la distancia que se mueven las moléculas de aire. Por lo tanto, indican la energía y la intensidad de la onda sonora. El tiempo que tarda en vibrar el diapasón o cualquier objeto vibrante es el periodo y la frecuencia del sonido. Al igual que las otras ondas mecánicas, el sonido también se puede sumar y obtener ondas armónicas de la misma frecuencia, y tenemos lo que se llama interferencia. La interferencia constructiva se obtiene cuando la suma de las amplitudes se da cuando los caminos de las ondas es n veces la longitud de onda, es decir, están en fase, cresta con cresta y valle con valle, la resultante es la suma de las dos ondas. La interferencia destructiva, la amplitud se cancela cuando la diferencia de caminos de un sonido es n medios veces la longitud de la onda, es decir, encontramos un valle con una cresta y una cresta con un valle, cancelando la onda. También podemos definir para el sonido el rayo, que es una línea recta imaginaria que se traza a lo largo de la dirección de propagación de la onda. Y el frente de onda, que es una superficie que pasa por los puntos de la onda que tienen la misma fase de amplitud, por ejemplo, las crestas. Si pensamos en el sonido como una onda tridimensional causada por una fuente puntual, los frentes de onda serían esferas uniformes en todas direcciones. Le llamamos frentes de ondas esféricos. Una fuente puntual produce ondas esféricas, al estar muy alejadas decimos que son ondas planas. La intensidad del sonido se define como el promedio de la potencia dividida entre el área perpendicular sobre el cual se transporta, es decir, en el caso de las ondas esféricas, el área de la esfera. Las unidades son watts sobre metro cuadrado y, como observamos en la ecuación, la intensidad se reduce inversamente con el cuadrado del radio, es decir, la ley del cuadrado inverso. La velocidad del sonido depende de la temperatura del medio ambiente, la temperatura del aire. Se puede aproximar usando la siguiente ecuación. Velocidad es igual a 331 metros sobre segundo por raíz cuadrada de 1 más la temperatura del aire sobre 273.15 grados Celsius. Es decir, la velocidad del sonido a 0 grados Celsius es de 371 metros por segundo. El tono es una percepción humana resultado de la sensación acústica de energía. Esto es una respuesta a oído-cerebro debido a la frecuencia del sonido. Mayor frecuencia, mayor tono. La voz del soprano tiene un tono alto, mientras tanto, la voz de un bajo tiene un tono bajo. El timbre, por otro lado, depende principalmente de la forma de la onda, la frecuencia presente, su fase relativa y la amplitud. La amplitud relativa entre dos sobretonos, más alta frecuencia que la fundamental, determina el timbre. La sensación de audición del volumen depende del espectro de frecuencia, de la duración y, más importante, de la intensidad del sonido. La intensidad del sonido, al igual que cualquier onda mecánica, es proporcional al cuadrado de la frecuencia y la amplitud. Si multiplicamos cualquier intensidad por 10, se genera una percepción del doble de volumen o potencia. De esta forma podemos hablar del nivel de sonido o intensidad acústica, la cual se define como el número de potencias de 10 que la intensidad de una onda sonora se encuentra arriba del umbral de audición. Es decir, la intensidad mínima que podemos escuchar es de 1 por 10 a la menos 9 watts sobre metro cuadrado. El umbral de audición es la mínima intensidad percibida por el oído humano. Si la intensidad aumenta, debemos comparar esta intensidad con la intensidad mínima. Por lo tanto, tenemos que calcular el logaritmo en base 10 de la razón entre la intensidad recibida y el umbral de audición, intensidad 0. De esta forma aparecen los decibeles. Las unidades de este resultado son los Bell. El Bell, por ser una intensidad muy grande, se divide en 10 para encontrar los decibeles. Empezamos en 0 cuando estamos en el umbral de audición,
Entre 20 y 30 es el susurro de una persona. Entre 30 y 40 es el sonido de una biblioteca. 60 decibeles es una conversación normal. 70 una aspiradora. 80 un día en la ciudad. 90 una licuadora. Entre 100 y 110 una turbina de avión. Arriba de 140 entramos en el umbral del dolor.